¿Sí? Muy bien. Ahora tenemos un tema muy importante. La semana anterior, el pastor Enrique predicó acerca de pertenecer a la familia de Dios, ¿no? La pertenencia a la familia de Dios, lo que significa, lo que implica ser parte de la familia de Dios, ¿no? Ahora vamos a continuar un poco con ese tema. Sabemos que ser parte de la familia de Dios implica muchas responsabilidades, ¿no? A la vez que tiene privilegios, también hay responsabilidades por ser parte de la familia de Dios, ¿no? Y ahora vamos a hablar de una responsabilidad específica: el apoyo que debemos tener los unos a los otros en el crecimiento espiritual. El apoyo que debemos brindarnos los unos a los otros en nuestra vida espiritual. Quiero hablar de esto porque a veces se puede entender que esta es una responsabilidad solo de los líderes de la iglesia, ¿no? O solo el pastor o los maestros, solo ellos son responsables del crecimiento espiritual de la iglesia. Pero la Biblia me dice algo un poco diferente. ¿Cómo podemos lograr ese apoyo mutuo los unos a los otros en el crecimiento espiritual? Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola a los Gálatas. Vamos a leer los versículos, solamente el 1 y el 2. Gálatas 6, 1 y 2, por favor. Cuando encuentren a alguien que me diga amén. ¿Ya encontraron tan rápido? ¿Qué? Más rápido que yo. Gálatas 6, el 1 y el 2. Dice la palabra de Dios: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Un comentarista decía: este es el difícil ministerio de la corrección fraternal. Leamos nuevamente el versículo: hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. De este versículo vamos a aprender tres cosas importantes, ¿sí? Tres cosas vamos a aprender. Primero, para poder ayudarnos los unos a los otros en nuestro crecimiento espiritual, tenemos que reconocer que somos una familia. Lo primero, tenemos que reconocer que somos una familia. El versículo empieza diciendo: hermanos, hermanos. Es decir, este es un pasaje que está dedicado a la familia de Dios, como veíamos la semana anterior, a todo aquel que pertenece a la familia de Dios. Hermanos, empieza diciendo Pablo, si alguno es sorprendido en pecado. Es decir, este no es un versículo que se refiere que yo voy a salir a la calle y buscar a la gente que está pecando y confrontarle y reprenderle con su pecado, ¿no? Voy a la esquina y le veo al borrachito y le digo: usted es un borracho, tiene que restaurarse, no puede estar así. Esa no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no es librar al mundo del pecado. La misión de la iglesia es hablarle a la gente de Jesús y del evangelio de Jesús, y que es Jesús y el Espíritu de Dios el que puede librar a la gente del pecado. Esa es la responsabilidad para con la gente que no conoce a Jesús.
Pero este texto específicamente, está hablando de apoyarnos los unos a los otros. Cuando alguien de la familia de Dios está en pecado, está hablando del apoyo mutuo, ¿no? Ahora, ¿qué significa ser hermano? Cuando comencé a leer el versículo para preparar este mensaje, no sé por qué, solo leí la palabra hermanos y me puse a pensar que de pronto ahí podía quedarme todo el mensaje, ¿no? Porque de pronto nosotros sabemos lo que significa ser un hermano de sangre, ¿no? De la familia. Sabemos lo que eso significa, pero realmente sabemos lo que es ser un hermano de la familia espiritual, ser un hermano, como decimos, en Cristo. O si sabemos, ¿será que nos estamos tomando en serio el asunto de que somos hermanos y de que debemos vivir como hermanos, como parte de una familia, ¿no? Dice Proverbios 17:17, no lo busquen, yo sé que ustedes lo conocen, dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Para eso estamos los hermanos en la familia de Dios, ¿no? Por poner un ejemplo, yo tengo una hermana, ¿no? Y cuando éramos niños, cuando éramos pequeños, nos peleábamos mucho, sí, ¿no? Aquí está mi hermana y sabe que a veces teníamos discusiones, peleas, pero pasa el tiempo, uno se madura y de una u otra forma uno siempre se está pendiente del bienestar del hermano, ¿no? Así yo a veces me preocupo cómo está mi hermana, yo sé que mi hermana se preocupa de qué es lo que está pasando con mi vida, y ese sería el ideal, ¿no? Yo sé que no en todas las familias puede pasar, pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que en un hogar se preocupen los unos por los otros, ¿no? Y la familia de Dios es eso, es un hogar, y la voluntad de Dios es que estemos todo el tiempo preocupándonos los unos por los otros, ¿no? Y muchas veces la palabra hermano en la iglesia ha tomado otro significado. No sé si se han dado cuenta pero ahora en la iglesia hermano es como un sinónimo de decir solo Señor, ¿no? A veces vemos a alguien y le decimos el hermano Juanito por no decirle don Juanito o el señor Juanito. Es solamente el título que nos damos. O a veces decimos el hermano porque incluso ni siquiera sabemos el nombre, ¿no? Solo el hermano. Ya no, yo creo que ha perdido el verdadero significado de lo que significa ser hermano. Ahora usted puede decir, pero ¿cómo yo me puedo saber los nombres? Somos más de 400 personas en la iglesia. ¿Cómo sé los nombres de todos? Hermanos, por eso en la iglesia nosotros funcionamos de una manera celular. Tenemos células, tenemos grupos pequeños, tenemos ministerios, tenemos muchas áreas en las cuales usted se puede involucrar, ¿no? Si usted es miembro de una célula, en la célula usted puede compartir sus problemas, puede compartir sus inquietudes. En la célula se puede orar los unos por los otros. En la célula se puede hacer esta vida de familia, ¿no? De hogar más directamente, ¿no? Eso es muy importante. Ese es uno de los propósitos por los cuales la iglesia existe, es la comunión. Y estaba pensando en esto, la palabra en griego que se utiliza es la palabra koinonía, ¿no? Y haciendo un estudio de esta palabra es algo muy profundo, ¿no? A veces nosotros limitamos la comunión con el solo hecho de invitarnos a tomar un cafecito, ¿no? Nos
invitamos a tomar un café y decimos ya hicimos comunión. O nos invitamos a jugar un partido de fútbol y decimos ya hicimos comunión. Pero no, comunión, koinonía va más allá, ¿no? La palabra koinonía implica tener un compromiso de apoyo mutuo los unos por los otros. Koinonía significa tener un compromiso de apoyo mutuo los unos por los otros. Koinonía viene de hogar en griego. Tener comunión es ser un hogar en la iglesia. Entonces, hermanos, la manera de apoyarnos espiritualmente es primero reconociendo que somos parte de una familia espiritual. Ese es el primer punto, ¿no? En que nos ayudamos los unos a los otros. Segundo, nos ayudamos los unos a los otros espiritualmente cuando reconocemos que todos somos pecadores. Decía el versículo, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado. El siguiente punto es reconocer que todos somos pecadores. Alguien decía, donde hay seres humanos, hay pecado, ¿no? Yo creo que deberíamos ir un poco más allá y decir, donde hay cristianos, hay pecado. ¿Sí o qué? ¿O no? Donde hay cristianos, hay pecado, hermanos. Todos somos imperfectos y debemos aprender a aceptarnos y amarnos con nuestras imperfecciones, ¿no? Debemos aprender a amarnos con nuestros defectos, aceptarnos. Si el primer punto era aceptar que somos una familia espiritual, el segundo punto es aceptar que tenemos defectos, tenemos errores, tenemos pecados. ¿Saben que una de las cosas que más me da pena a veces en la iglesia es cuando uno se escucha de hermanos, de miembros de la iglesia hablar de otras personas y decir, este hermano sí que me cae mal? ¿Han escuchado eso? O a este hermano yo sí que no lo soporto, no lo puedo ver. ¿Se han escuchado? ¿O solo yo? ¿Solo yo he escuchado eso? ¿O alguna vez hemos dicho eso? ¿Nos hemos puesto a pensar que tal vez mucha gente puede haber dicho lo mismo de nosotros? Y tal vez puede haber a mucha gente a la cual no le agradamos, no le caemos bien. Pero somos parte de una familia y el propósito es amarnos con nuestros defectos, con nuestras imperfecciones. Tenemos que aprender a tolerarnos los unos a los otros. La traducción Reina Valera dice, si alguno es sorprendido en alguna falla, no necesariamente pecado. La NBI dice pecado, pero a veces relacionamos pecado con solamente aquellas cosas que están en contra de la palabra de Dios, pero se refiere más bien cuando algún hermano está cometiendo un error de cualquier tipo y nosotros somos conscientes de que el hermano está actuando mal, está haciendo mal, ¿no? Todos somos imperfectos y todos estamos en un proceso de santificación, ¿no? Hermanos, cuando nosotros conocimos a Jesús, lo reconocimos como nuestro Señor y Salvador, dice la Biblia que pasamos a ser santos, ¿no? Santos de una manera posicional, por decirlo así, porque hemos sido apartados para Dios. Pero eso no se queda así. Hay un proceso que se llama de santificación y es el proceso en el cual nosotros crecemos cada día más para ser parte, para alcanzar la imagen de Jesucristo, ¿no? Para cada día tratar de ser un poco mejores. El día miércoles compartía, el viernes compartía un texto en
en la célula, quiero también compartirlo. Abramos nuestras Biblias sin perder Gálatas 6, por favor. Vamos un rato a la segunda epístola de Pedro. Vamos al capítulo 3. Leamos el versículo 18, por favor. Segunda de Pedro 3, 18. Dice la palabra de Dios. ¿Tienen, hermanos? Sí. Dice, más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. El llamado aquí del apóstol Pedro es crezcan en la gracia, ¿no? Y crezcan en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos llama a estar constantemente en crecimiento. Crecer en la gracia es crecer en nuestra vida espiritual, crecer en nuestra santificación, ¿no? En la vida cristiana, en el cristianismo, no existe algo como un cristiano que diga, bueno, yo no quiero crecer. Eso no existe, ¿no? No sé si han oído también comentarios así como este, ¿no? Perdón que mucho menciono los comentarios que he oído, pero a veces he oído cristianos que dicen, bueno, yo así nací y así me he de morir, ¿no? ¿Han escuchado? O a veces alguien dice, no, yo genio y figura hasta la sepultura, saben decir, ¿no han escuchado ese dicho? Pero en la vida cristiana eso no existe, ¿no? La Biblia nos llama a vivir una vida de constante crecimiento. No existe algo como un cristiano que quiera quedarse estancado en su vida espiritual. Ese no es el propósito. Uno de los propósitos por los cuales Dios nos llamó es el discipulado, es el crecer. Dice Filipenses 1:6 que aquel que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El cristiano está llamado a vivir un proceso de santificación, ¿no? Hemos visto dos cosas importantes hasta ahora, ¿no? Hemos visto que para poder ayudarnos espiritualmente los unos a los otros, primero tenemos que reconocer que somos parte de una familia espiritual. Y tenemos que tomarnos en serio el hecho de que somos parte de una familia espiritual. Segundo, tenemos que reconocer que todos somos pecadores y nadie está libre de caer en pecado. Nadie está libre de caer en pecado. Pero viene el tercer punto y es donde nos vamos a detener un poco más. Nos ayudamos los unos a los otros. Nos ayudamos los unos a los otros al restaurar al hermano caído, ¿no? Decía el versículo de Gálatas, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con actitud humilde. Esto es muy importante. Ustedes que son espirituales deben restaurarlo con actitud humilde. Aquí hay algo interesante, ¿no? Porque leyendo el original, lo que aquí dice, ustedes, los que son espirituales, deben restaurarlo con una actitud humilde. Gracias. Es decir, si yo quiero ayudar a mi hermano a restaurar en alguna falla, en algún pecado, lo primero que tengo que hacer es examinar cómo está mi vida espiritual. Dice la Biblia, ustedes los que son espirituales, restáurenlo, ¿no? Primero tengo que examinar cómo está mi vida espiritual para poder restaurar a alguien, ¿no? Una vez escuché un chiste, ¿no? Yo sé que muchas personas aquí en la iglesia lo conocen, pero ¿quieren que les cuente o no? ¿Sí? Resulta que se encuentran dos amigos, ¿no? Y el uno estaba en una cantina, estaba emborrachándose, ¿no? Tomando, bebiendo, y
y se acerca a otro amigo y le dice, oye, ¿qué pasó? Dice, ya debes dejar el trago, debes ser como yo. Dice, yo ahora soy un soldado de Cristo, dice. Yo ahora pertenezco al ejército de Dios, dice. Así tienes que ser. Y el otro que estaba tomando le dice, pero ¿cómo dices eso si la semana anterior te vi en otra cantina también tomando? Ah, no, dices que la semana anterior estaba de franco. No, no, hermanos. A veces pasa eso, ¿no? Queremos restaurar a alguien cuando estamos cayendo en el mismo pecado. Hermanos, si quiero restaurar, dice la palabra de Dios, ustedes los que son espirituales, ayuden a restaurar al hermano. Algo parecido dice Jesús, ¿no? Igual, sin perder Gálatas, vamos a Mateo 7, ¿no? Mateo 7, vamos a leer los versículos del 3 hasta el 5, por favor. Mateo 7 del 3 al 5. ¿Tienen, hermanos? Dice Jesús, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, dice Jesús, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Muchas veces leemos este versículo, leemos este pasaje y a veces creemos que lo que Jesús está enseñando aquí es que no debemos juzgar a nadie nunca, ¿no? Podría decirse, parecería que Jesús está diciendo eso, mejor no juzgues, mejor no juzgues nunca, ¿no? Y no es así, hermanos. Yo creo que hay que ver bien lo que este pasaje está diciendo. Lo que Jesús dice es precisamente, si nosotros queremos ayudar al hermano que tiene una astilla en su ojo, queremos ayudarlo, lo que Jesús está diciendo es primero, restáurate a ti mismo, fíjate en tus propios errores, examina cómo está tu vida, ¿no? Entonces podrás quitar la viga que hay en tu ojo. Y los últimos versículos dice, y si quitas la viga que hay en tu ojo, podrás ver con claridad para sacar la astilla de tu hermano. Jesús está hablando también de restaurar a las personas, no simplemente de decir, no, ya no debo juzgar, sino que debo examinar cómo está mi vida para precisamente poder ayudar a las demás personas, ¿no? Eso es lo interesante. Y el versículo dice también debemos hacerlo con humildad. Dice, ¿no? Dice, los que son espirituales, restáurense con una actitud humilde, dice la NBI, ¿no? La Reina Valera dice, con espíritu de mansedumbre. No, me gusta más, no sé por qué leí la NBI, pero me gusta más de esto, con espíritu de mansedumbre. Recordemos, hermanos, que la motivación en las cosas que hagamos en la iglesia siempre tiene que ser el amor, ¿no? Si dice aquí Pablo, hazlo con espíritu de mansedumbre, es decir, hazlo con amor, ¿no? Si se trata de restaurar a un hermano que ha caído en un pecado, la motivación debe ser el amor. La motivación no debe ser, como se dice vulgarmente, a veces hacer leña del árbol caído. La motivación debe ser restaurar por amor al hermano que ha caído en una falla,
¿no? El amor al hermano y el amor también al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, porque cualquier pecado, cualquier falta afecta a todo el cuerpo de Cristo. Entonces no podemos ser indiferentes ante esto, ¿no? Estamos todos con la responsabilidad de restaurarnos los unos a los otros, por amor al hermano, por amor al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿no? Ahora, otro asunto que es muy importante en este caso, la confrontación con la persona que haya caído, que haya sido descubierto, como dice el versículo, en un pecado, debe ser personal. Debe ser con la persona que ha pecado. Caso contrario, ¿eso cómo se llama? Chisme. Si yo quiero restaurar a un hermano que ha caído y yo soy consciente de que el hermano ha caído, pues es mi responsabilidad, es como se llama a veces, mi ministerio personal, el acercarme al hermano. No ir donde otra persona, no ir donde nadie más, donde la persona que ha cometido el pecado. Caso contrario, eso se llama chisme. Y el chisme, en lugar de beneficiar a la iglesia, el chisme va a destruir a la iglesia. Hay que ser muy sabios en este asunto. Jesús también fue muy claro, ¿no? Él dijo, si tu hermano peca contra ti, ve con él a solas, ¿no? Si se arrepiente, ganarás a tu hermano. Si no, bueno, ve con 2 o 3 testigos. Pero lo primero es ir a solas. Y Jesús lo dijo precisamente para evitar el chisme. El chisme destruye la iglesia, ¿no? Y estamos hablando aquí de restauración. ¿Cómo podemos restaurar si en lugar de restaurar queremos destruir lo que es la iglesia? La palabra que aquí Pablo usa para restaurar es una palabra que viene del mundo médico, ¿no? Es una palabra que se usaba cuando alguien tenía un accidente y se dislocaba un hueso del cuerpo, se rompía un hueso, se dislocaba, algo pasaba, y se usaba la palabra restaurar para tratar de volver ese hueso a su lugar, ¿no? A eso esa palabra es la que Pablo está usando, restauren al hermano, ¿no? Y yo pienso que tiene mucho que ver porque Pablo siempre usa la alegoría de la iglesia como el cuerpo de Cristo, la iglesia como un cuerpo, ¿no? Y si hay por ahí un hueso que se dislocó y está fuera de lugar, pues hay que restaurarlo. Esa es la misión de la iglesia, somos un cuerpo, ¿no? Lo que le pase a uno afecta a todos. No sé si a alguien le ha pasado alguna vez cuando está, qué sé yo, con un martillo, está clavando ahí un clavo y de repente se le fue mal un golpe y se dio un buen golpe en el dedo gordo de la mano. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿O también solo a mí me ha pasado? Pero lo importante ahí es que cuando pasa algo así y es un golpe duro, uno no se puede estar bien. Todo nuestro cuerpo no puede estar bien hasta que ese dolor no pase, ¿no? Y debería ser así en la iglesia. Si algo está pasando con mi hermano, todo el cuerpo no puede estar bien hasta que esa situación no sea restaurada. Hay que volver ese hueso a su lugar, ¿no? Ahora, pensando en esto, ¿no? En la alegoría que usa Pablo de volver el hueso a su lugar, les voy a contar una travesura que yo cometí cuando era adolescente, ¿no? Pero no contarán a nadie, ¿no? Alguna vez tuve un accidente, estaba corriendo, el césped estaba resbaloso, me caí, me fui para atrás, puse la mano, bueno, fue esta,
puse la mano y me rompí un hueso en la mano, ¿no? Y, y bueno, fui a mi casa, cogido la mano con el hueso salido, llegué a la casa, bueno, mis papás me llevaron al hospital, me curaron, fue un poco doloroso el proceso pero y me pusieron un yeso en el brazo, ¿no? Ahora, lo interesante del asunto, yo digo, es porque era mi etapa de la adolescencia, ¿no? Era la etapa en la que salía con mis amigos, me gustaba ir de farras, de fiestas, ¿no? A conquistar chicas, ¿no? Ahora, ahora voy a tener que dar muchas explicaciones en la casa, pero bueno. La cosa es que uno andar con un yeso en el brazo era complicado y no me gustaba, ¿no? Entonces encontré la forma de poder sacarme el yeso sin que se dañe el yeso, ¿no? Me di la forma de poder sacarme el yeso. Entonces lo que yo hacía es cuando iba a salir de noche o a salir con mis amigos, me sacaba el yeso sin que nadie me vea, dejaba escondido en alguna parte en mi cuarto y calladito me salía y me iba de la casa. Y hacía todo y sin que el brazo esté curado. No sé cuánto tiempo el doctor me dijo que tenía que estar para restaurarse, pero creo que a la semana yo ya me sacaba el yeso, ¿no? Aparte de eso me gustaba tocar guitarra y empezaba a tocar la guitarra con el hueso todavía sin sanar. Y bueno, pasó el tiempo y eso tuvo muchas repercusiones en la vida, ¿no? No muchos saben, pero ahora, aún hoy, cuando toco guitarra me duele la mano, porque el hueso no sanó bien. Tengo un problema en esta mano que este dedo es más pequeño que este dedo de acá porque un hueso estuvo mal soldado. Tuvo muchas repercusiones, ¿no? Pero lo que yo quiero decir con eso es que el proceso de restauración es precisamente eso, es un proceso, ¿no? A veces no basta solamente con confrontar al hermano que ha cometido el pecado y listo, cumplí con mi responsabilidad. A veces es también un proceso, ¿no? Hay pecados que no se pueden dejar solo con una exhortación, hay pecados que son una lucha en la vida del cristiano y requieren de un proceso, a veces más largo, a veces más corto, pero hay que cumplir con ese proceso para poder ser restaurado completamente. Y si no se lo hace, va a ser muy difícil, ¿no? Que se restaure. Y para eso en la iglesia hay autoridades, hay pastores, ancianos que precisamente lo que hacen es buscar el bienestar de la iglesia cuando hay que cumplir con ese tipo de procesos, ¿no? Por eso estaba pensando yo que se requiere humildad. Humildad y mansedumbre, no solamente de parte de la persona que confronta, también se requiere humildad y mansedumbre de la persona que es confrontada, de la persona que ha caído en pecado, ¿no? De las dos partes, porque no sé si han escuchado ustedes esto también, pero hay gente que cuando alguien se les confronta con un pecado, se le dice, hermano, ¿sabe qué? Usted en esto está haciendo mal. Y hay personas que dicen, ¿sabes qué? No me juzgues. A la final Dios conoce mi corazón, ¿no? A veces si han escuchado ese comentario, no, tú no puedes juzgarme por lo que estoy haciendo. Dios es el que conoce mi corazón y Dios es el único que puede juzgarme. Y en verdad es así, Jesús conoce nuestro corazón, pero Jesús también dejó muy claro que de lo que hay en nuestro corazón se manifiestan nuestras actitudes externas.
Jesús dijo, del corazón salen los conflictos, las borracheras, los chismes, todo de nuestro corazón. Jesús dijo que un árbol bueno no puede dar malos frutos y un árbol malo no puede dar buenos frutos, refiriéndose al corazón. Entonces, si alguien dice, no me juzgues porque Dios conoce mi corazón, pues entonces muéstralo. Muéstralo, eso es lo que dice Jesús, ¿no? Muéstralo. Entonces, hermanos, la humildad, el arrepentimiento, el reconocer que algo hicimos mal, es precisamente un fruto de que nuestro corazón está bien. Si hay humildad, arrepentimiento, si podemos reconocer que fallamos, es una muestra de que nuestro corazón está bien. Eso es muy importante. Otro asunto importante aquí es que debemos cuidarnos de no ser tentados, ¿no? Pablo usa la palabra cuídense, como estén alerta todo el tiempo de que no vayan a caer ustedes también en ese mismo pecado. Y eso es algo que debemos hacerlo toda la vida, ¿no? Toda la vida. Y hermanos, al apoyarnos los unos a los otros, dice Pablo, carguen las cargas los unos de los otros y cumplan así la ley de Cristo, ¿no? Hace algunos meses atrás se predicó aquí en la iglesia sobre la epístola a los Gálatas y se sabe que cuando Pablo está hablando de ley, no está hablando de reglas, de normas, sino está hablando, y al referirse específicamente de la ley de Cristo, está hablando de lo que Cristo enseñó. Y Jesús lo que más dio énfasis en toda su vida fue precisamente el amor. El amor. Cuídense los unos a los otros, carguen las cargas los unos de los otros y así cumplirán la ley de Cristo, que es el amor. Hermanos, el amor no es indiferente. No sé si ustedes han visto una familia, por poner un ejemplo, donde el padre de familia, tiene un hijo que es adolescente y el hijo le dice, ¿sabes qué, papá? Me voy con mis amigos que son unos drogadictos y ¿sabes qué, papá? Voy a llegar mañana, no sé qué hora llegue. ¿Ustedes han visto que un papá se acerque, se acueste a dormir tranquilo y diga, bueno, a la final es su vida? No. ¿Qué clase de padre sería, no? Pero como hermanos en Cristo, como miembros de una misma familia, a veces vemos que un hermano está fallando y está fallando y está fallando, y lo que decimos, bueno, a la final es su vida, ¿no? Y a veces nos excusamos diciendo, pues a la final la salvación es personal. ¿Han escuchado eso? Y esa es una verdad, pero es una verdad a medias. La salvación es personal porque mi decisión por Cristo es personal. Pero el vivir en la salvación, como dice Pablo, el ocuparse en la salvación, el crecer en la gracia no es personal, es un asunto de comunidad. Para eso estamos, para cuidarnos los unos a los otros, para cargar las cargas los unos de los otros. Alguien me contó una historia que me gustó mucho. Alguien decía que estaba en un desfile, ¿no? Y vio a una niña de unos 8 años que estaba cargada a un bebito, ¿no? Y le pareció interesante a esta persona que pasó todo el desfile y todo el desfile la niña estuvo cargada al bebito. Y me decía esta persona que le causó tanta curiosidad que le preguntó a la niña, oye niña, ¿y no te cansaste de estar todo el tiempo con el bebito en tus brazos? Y la niña le dijo, no me cansé porque es mi hermanito. No me cansé porque es mi hermanito, ¿no? Hermanos, así es como debemos ser. Llevar los unos las cargas
de los otros, estar conscientes de que somos hermanos, ¿no? Quiero concluir con una historia. Vamos a Génesis capítulo 9, versículos del 21 al 25. ¿Encontraron Génesis 9, del 21 al 25? Está hablando la Biblia de Noé, ¿no? Noé. Y dice, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y díjolo fue y díjolo a sus dos hermanos a la parte de afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuestros rostros cubiertos, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su vino, y supo que había hecho con él su hijo el más joven, y dijo, maldito seas Canaán, siervo de siervos serás de tus hermanos. Hermano, Noé, dice la Biblia que se emborrachó, se embriagó, ¿no? De pronto cometió un error y terminó en su tienda desnudo. Fue uno de sus hijos, Cam, vio la desnudez de su papá. Según de todo lo que hemos estado hablando ahora, ¿qué debía haber hecho Cam? Cubrir la desnudez de su padre. Pero lo que hizo Cam más bien salió y avisó a sus hermanos y dijo, vengan a ver qué chistoso que está nuestro papá desnudo en la carpa, ¿no? Pero los otros hermanos, Sem y Jafet, más bien tomaron las túnicas, dice incluso la Biblia que caminaron para atrás para no ver la desnudez de su padre y cubrir la desnudez de su padre. Eso es precisamente lo que Dios quiere de nosotros. Evitar el chisme, ¿no? Y más bien que nosotros nos encarguemos de restaurar al hermano que ha caído en pecado. Un solo pensamiento final resumiendo. Nos apoyamos los unos a los otros cuando reconocemos que somos parte de una misma familia, cuando reconocemos que somos seres humanos imperfectos y cometemos errores, pero estamos siempre dispuestos para restaurarnos en amor en lugar de juzgarnos y chismear los unos a los otros. Amén. Quisiera que nos pongamos de pie para